Hola, ¿qué tal? Un saludo a cada uno de ustedes. Mi nombre es Pedro Iván Delgadillo y les damos la bienvenida a este tiempo de Constructores de Fe. Nosotros somos ADN Impacto México, somos una comunidad de líderes, transformadores, líderes de vida, muy comprometidos en agregarte valor y sobre todo en invitarte a ser parte de esta gran comunidad que deseamos, de verdad, anhelamos de ver un México, una nación, una sociedad completamente transformada y que a través de ti y a través de cada una de las personas que están siendo parte de esta comunidad podamos impactar al mundo entero. Así que bueno, mantente ya listo, acércate una Biblia. Será muy importante que tengas una Biblia cerca de ti, ya sea una Biblia física como esta o una Biblia electrónica. Ya tú puedes bajar tus versiones electrónicas en tu iPad, en tu móvil, y bueno, será de mucho mayor facilidad hasta encontrar cierto tipo de citas bíblicas o de libros. Te invitamos a que invites a tu esposa, invita a tu esposo. No sé desde dónde tú estés mirando esta conferencia, pero sé que será de mucha ayuda en este momento para tu matrimonio, para tu vida familiar, para tu relación con tus hijos, para tus relaciones con tus amistades, con tus socios, con cada una de las personas con quien estás haciendo parte de tu vida, en tu día a día. Invita a alguien. Te quiero dar unos segundos para que compartas este enlace. Estoy seguro que el que tú compartas con alguien más harás la diferencia en la vida de muchas personas. Así como Dios está haciendo una diferencia en ti en este momento, yo sé que muchos de los que están viendo esta conferencia han estado transitando por tiempos difíciles, tiempos complicados, de retos, de desafíos, en todos los aspectos, sean sentimentales, emocionales, sean de salud, sean de familia. Yo sé que muchos de ustedes están encontrando en Dios esperanza, están encontrando en Dios consuelo, están encontrando en Dios dirección, pero será muy importante que tú también seas un puente de bendición para muchas otras personas que en este momento están careciendo de ayuda. Así que comparte este enlace, compártelo en tus redes sociales. Te quiero dar este espacio para que lo compartas con tus redes sociales. Ve ahí a este video y comparte el enlace, cópialo. Ponlo ahí en tu WhatsApp, ponlo en tu red social. Hagamos que este mensaje se haga viral. Te recuerdo que este mensaje no es para darme yo a conocer, ni es para dar a conocer a ADN Impacto México, este gran sueño de nación, sino es para que demos a conocer juntos a Jesús, a nuestro Salvador, a ese Dios que sigue transformando la vida de muchas personas. Acércate en este momento con tu familia. Disfrutemos juntos de este mensaje de fe. Te recuerdo, este es un tiempo de constructores de fe y estoy plenamente seguro que cada referencia bíblica que hoy vamos a compartir, cada cita, cada pasaje, hará la diferencia. Tendrá un efecto sobrenatural en tu fe, porque es la única manera de que nosotros crezcamos en nuestra fe. El escuchar de la palabra de Dios es la única manera. Allá afuera, todo lo que tú escuchas, aún en noticias, en tus redes sociales, allá afuera, los bullicios de la sociedad, nada de eso procurará o provocará en tu vida fe. Solamente el que juntos escuchemos esta palabra. Así que hoy te voy a hablar acerca de un tema bien especial que hemos titulado Doblemente. Doblemente. Y vamos a comenzar con la cita del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Esta va a ser una versión bien especial que tú la puedes encontrar en tu Biblia electrónica, que es la Biblia de Dios para todos. Dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Fíjate cómo está diciendo. Que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Si no hay un cambio de mentalidad, será muy complicado que nosotros podamos aceptar esta verdad. Y sobre todo, poder aceptar esta palabra que está llena de grandes milagros. Para ello, vas a requerir un nuevo pensamiento. Uno de los más grandes conflictos en la vida de todo creyente, y que poco se nos enseña en nuestra vida en Cristo Jesús, es el trabajo que hace la palabra de Dios para renovar nuestros modelos de pensamiento, que están viciados con nuestra antigua manera de vivir. Nuestra vieja forma de hacer las cosas en cada rol que desempeñamos, en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el noviazgo quizás de algunos de ustedes, hará la diferencia. ¿Por qué? Porque cambiará todo el modelo de pensamiento y cómo hacemos nuestras relaciones.
Todo cambia. Es como vivir un reset personal y vivir en un completo nuevo comienzo. Cuando nosotros reseteamos una máquina, una computadora, o hasta un teléfono móvil, cuando tú compras un teléfono móvil de uso, tú vas a tener que resetearlo y totalmente vuelve a su estado original. Así, cuando nosotros vivimos en un nuevo nacimiento, cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, todo cambia y todo viene a ser hecho completamente nuevo. Cuando nosotros recibimos y confesamos a Jesús, como muchos de ustedes lo han hecho, el recibir a Jesús, el recibir su señorío, en automático, sin trámite alguno religioso, volvemos a nacer. Fíjate bien en esto, es un volver a nacer. Muchos de nosotros en nuestra vida hemos deseado en algún momento el ¿cómo quisiera yo volver a nacer? ¿Por qué decimos esto? Pues porque quisiéramos no volver a cometer los mismos errores, no volver a vivir el mismo dolor, quizás hacer algunos cambios, algunas cosas que quizás hubiésemos decidido de una manera diferente. Bueno, pues en Cristo Jesús es posible, porque en el momento en el que nosotros volvemos a nacer es vivir en un reset, es vivir en un nuevo comienzo. Nuestro espíritu, que se hallaba en una condición de muerte espiritual, entendiendo esta muerte, recuerda, entendiendo esta muerte como simplemente una separación de Dios. Cuando la palabra de Dios te habla acerca de muerte espiritual, es separación de Dios. Ahora, cuando tú recibes a Jesús, nuestro espíritu, por el poder del Espíritu de Dios en nosotros, nos recrea en Cristo Jesús. Esto es algo verdaderamente sobrenatural. No se logra percibir con nuestra razón humana, solamente lo conseguimos con nuestra fe. Es la única manera espiritual de la cual Dios nos ha dotado para poder comprender su palabra. Es por ello que el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice que por fe entendemos. Todo en la palabra de Dios se entiende a través de nuestra fe. Es algo que hemos estado reiterando mucho. Fíjate lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. Es decir, Dios nos hizo, nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Es como si Jesucristo hubiera sido el molde de cada uno de nosotros y nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que cada día que nosotros vivimos, cada momento que nos permite Dios disfrutar, Dios ha preparado todo tipo de circunstancias para que nosotros obremos en su perfecta voluntad. Dios es capaz de hacer eso y muchas otras cosas más. Así que no nos gloriemos por quizás algunas cosas buenas que hemos hecho en este día, porque ha sido el Espíritu de Dios quien nos ha provocado a vivir en esa voluntad perfecta. Pero posteriormente también tendremos que trabajar con nuestro cambio de mentalidad. Ese es un trabajo en conjunto con la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, quien nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Esa es toda la verdad y toda la justicia. Pero vamos a necesitar los lentes del Espíritu de Dios para que podamos comprender tantos misterios que están aquí en la palabra. Muchas personas sin Dios, sin haber vivido en un nuevo nacimiento y se acercan a la palabra, no la logran comprender, no logran entenderla. Yo me he encontrado con muchas personas que me han dicho, ¿sabes qué? Yo he intentado leerla, pero la verdad es que no la he comprendido. ¿Por qué? Porque se necesita una mente espiritual. Una mente no renovada o transformada siempre estará librando una batalla contra la incredulidad, orando siempre por tener fe, para sobrepasar los desafíos o problemas personales, pero al no ver una respuesta inmediata intentamos resolver por nuestra propia cuenta y a nuestro real saber y entender de nuestra vieja vida, generando en nosotros un sentimiento de desaliento al no ver la intervención divina esperada. ¿Les ha pasado esto en alguna ocasión? A mí muchas veces, porque aunque he entendido que yo he vuelto a nacer, tengo que vivir un proceso en mi mente que necesita ser renovado solamente en la palabra. Si este proceso no lo vivo yo a través de su palabra, voy a seguir viviendo conflicto con conflicto, voy a seguir batallando en muchos aspectos de mi vida y quizás el diablo va a tomar provecho de todo este tipo de situaciones para generarnos duda, para golpearnos con todo pensamiento de incredulidad. ¿Todo por qué? Por no vivir una renovación en nuestros pensamientos a través de su palabra. Es la única forma de que tú puedas pensar como Dios. Cuando este libro, que es la palabra de Dios, se nos revela a través de la ayuda del Espíritu de Dios en nosotros para poder comprender lo que Él
nos ha dejado, este legado, esta herencia, está llena de grandes cosas, de grandes promesas, pero se requiere fe para hacerlas una realidad en nuestras vidas. Sin una mentalidad renovada por la palabra de Dios, estaremos dominados por lo que vemos, por lo que escuchamos o por lo que sentimos, es decir, por nuestro mundo sensorial. Estaremos muy dominados por lo que estamos viendo y de verdad que lo que vemos nos va a desanimar, nos va a desalentar. Lo que escuchamos, el bullicio en nuestra oficina, hay personas que de verdad cuando se enteran de que va a haber un recorte de empleo, ellos ya se ven recortados. Ellos ya se ven en esa lista de las próximas personas que van a liquidar. Y si ellos ya se miran de esa manera, empiezan a sentir ahora sí que en sus emociones que ya todo se acabó, de que ya todo se vino abajo. Pero nosotros no nos movemos por lo que vemos, ni por lo que escuchamos, ni por lo que sentimos. Nosotros nos movemos por lo que nosotros creemos. Y esto lo vamos a notar porque siempre estaremos hablando de incredulidad. Aquellas personas que no han renovado su mente siempre estarán hablando de incredulidad, pero luchando por conseguir fe. Y eso no puede emparejarse. O crees o dudas. Hay personas que sin darse cuenta confiesan el fracaso, confiesan constantemente el diagnóstico. Es que el médico, de verdad, hay un diagnóstico, están ahí los análisis de laboratorio, pero pareciera que el diagnóstico, el resultado de los análisis, lo que han dicho los especialistas, tienen mayor veracidad que lo que Dios dice en su palabra. Y le crees al médico, ¿sabes por qué? Porque lo estás viendo, porque lo estás escuchando, porque lo estás percibiendo. Tus sentidos le dan un asentimiento a lo que tú estás creyendo. Pero nosotros, a través de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios quiere hacer en nuestras vidas es que nosotros creamos, aun y cuando las circunstancias están diciendo todo lo contrario. Es por ello que este es un libro de fe. Y sin fe, dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe es por lo que nosotros, cada uno de nosotros, conquistamos todas las cosas. Pero si nosotros caminamos en duda e incredulidad y temor, confesando sin plena certeza fe en la palabra, porque en serio, hay quienes no tienen certeza ni fe en la palabra, la niegan en las acciones, tratando solamente de creer, solamente por un simple entusiasmo, como que fuerzan emocionalmente sus estados anímicos para creer, pero así no se logra creer. La única forma de poder lograr creer y crecer en la fe es cuando tenemos esta palabra. Como te lo comenté en otros domingos, es cuando esta palabra la comes constantemente, como tu alimento diario. Hay quienes desayunan, después tienen no recuerdo cómo se lee, una colación, que por ejemplo cuando las personas que van al nutriólogo y están empezando con una dieta, su desayuno, su colación, luego de repente su comida, su cena, etcétera, etcétera. Dicen que entre más veces tú comas, tienes un mejor proceso de metabolismo en cuestión de tu digestión. Ahora imagínate, si eso es en un natural, a veces hay personas que les han recetado hasta 5 veces alimentos, bien fraccionados, bien dosificados, pero así también la palabra. Imagínate si tú y yo la meditáramos 5 o 6 veces al día, de verdad que nosotros nos miraríamos al espejo y veríamos grandes cambios en todo lo que se refiere a nuestra vida integral. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. En la carta a los Efesios, capítulo 1, de los versículos 5 al 8, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría realmente nos pertenece a todos. El apóstol Santiago dice: pídanla. El creyente adulto inconscientemente se afirma en lo que el apóstol Pablo señala en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Hay una gran diferencia en estos dos textos. ¿Por qué? Porque en esta segunda cita dice: donde Jesús nos ha hecho sabiduría. Fíjate cómo dice: donde Jesús nos ha hecho sabiduría
justificación y santificación y redención. Es una declaración en tiempo presente para ti y para mí. Jesús en nosotros nos es hecho sabiduría. Jesús en nosotros nos es hecho sabiduría y la recibimos por fe. Confiemos en esta palabra para que gocemos de todos los privilegios y derechos de ser hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos el señorío de Jesús, lo aceptamos con todo el combo completo, con su potencial y con toda su habilidad. Lo único que requerimos es conocer el instructivo, es caminar en este libro de fe. Es la única forma que nosotros tenemos de conocer a Dios es a través de su palabra. Disfrutemos juntos del siguiente pasaje bíblico del apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3. Dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjate, él ya está hablando como un hecho consumado. Fíjense en el tiempo en el que se está hablando esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. O sea, ya es un hecho consumado. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Conforme a esta declaración, cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Sabiduría, habilidad divina, fuerza, amor, porque a veces nosotros necesitamos capacidad para amar a aquel que no nos ama. De verdad que es difícil amar a aquel que no te ama, o aquel que quizás del todo no te simpatiza. A mí me ha pasado muchas veces. Es difícil sentir amor por aquel con quien no tienes quizás alguna simpatía, pero Dios nos invita a amarnos los unos a los otros, porque dice así, y lo compartimos en la anterior charla: porque solamente así conocerán que sois mis discípulos. Amor y cualquier otra cosa que sea necesaria para hacer de nuestra vida una vida dichosa, útil y victoriosa, solamente es recibir la sabiduría, es recibir de su capacidad, es recibir de sus habilidades, es recibir de esa capacidad de amar. En el momento que nosotros recibimos a Jesús, recibimos todo esto. Ha sido un regalo completo para cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué es lo más grandioso? Que ya fue pagado. ¿Alguna vez has salido con algunas amistades, algunos amigos, y quizás, pues por distracción, no porque tú te quieras hacer el occiso en pagar una cuenta o participar en el pago de una cuenta, pero en el que quizás por distracción o algo, una de las personas que quizás compartía contigo la mesa pagó toda la cuenta? Y cuando tú preguntas al mesero y le dices: por favor, ¿me podrías dar la cuenta?, dice: ya fue pagada. Hasta como que descansas, te sacaste la sonrisa, te sientes, ¿sabes cómo? Agradecido, te sientes agradecida. Dices: oye, gracias. Y bueno, y como toda persona educada decimos: no hay de qué, no hay por qué dar las gracias. Ya fue pagado. Así también, todo lo que Dios nos prometió que nos sería dado, ya fue pagado. Jesucristo dio el pago completo. No hizo falta más, ni siquiera sobró. Se pagó el precio completo por ti y por mí, para que hoy cada uno de nosotros viviésemos una vida de verdad de disfrute, una vida bendecida, una vida dichosa. No importa cómo luzcan las cosas, aún también el que Dios vaya construyendo en nosotros paciencia. Quizás vamos a atravesar eventos y procesos en nuestra vida de espera, pero la espera no significa negación. La espera no significa negación, no significa un no, porque si está escrito, Dios lo va a cumplir. Si está escrito, no hay diablo que te pueda decir que eso es una mentira, porque Dios no miente. Lo que Dios te prometió y lo que Dios te invitó a creer, Dios lo va a cumplir. Sé paciente. A mí me ha costado mucho ser paciente. Todos los días me cuesta mucho ser paciente. Soy por naturaleza, soy impaciente, soy muy ansioso, pero he tenido que trabajar en ese don espiritual, porque es un don espiritual la paciencia. Y tenemos que ser ejercitados también en la paciencia. ¿Quién de ustedes les cuesta trabajo ser pacientes?
Yo sé que a muchos les cuesta trabajo ser pacientes como a mí, pero yo sé que Dios va a procesarnos porque Dios está muy interesado en formar nuestro carácter. Dios está muy interesado en formar nuestras vidas. Te invito a que leamos juntos una cita del Antiguo Testamento. Es una exhortación fuerte del profeta Elías al pueblo de Israel, una sociedad que se encontraba en esa condición de doble mente. Veamos cómo les describe. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21 dice: acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Qué interesante es esta exhortación. Dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Te ha pasado eso? El que estés lidiando entre dos decisiones. Dice: si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. Otra traducción dice: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si es Baal, es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Y aquí lo que pasaba es que el pueblo de Israel estaba claudicando en cuestión de su fe, entre qué creer. Y nosotros estamos muy expuestos todos los días en cuestión de en qué hemos puesto nuestras convicciones y nuestra fe. Pero a veces ante cierto tipo de desafíos, como te decía hace un momento, viene un diagnóstico, viene una noticia, viene una circunstancia que quizás nos puede hacer titubear entre creer a Dios o creer a las circunstancias, entre creer a Dios o creer al diagnóstico, entre creer en que quizás hay un tiempo de recesión o de crisis, o creer en que Dios es nuestro proveedor, no importando la situación en la que estemos viviendo. Y aquí hay una exhortación: ¿hasta cuándo tú vas a titubear entre dos opiniones? Aquí hay una opinión, esa es la opinión de Dios, pero también en nuestra vida social, en nuestra vida allá afuera, nos vamos a encontrar con otro tipo de información y en otra forma de cómo hacemos la vida y cómo realizamos cada una de las cosas en las cuales nos estamos desempeñando. Y vamos a estar expuestos a definir en qué es en lo que estamos creyendo. Elías se enfrentó con un problema de tratar con personas de doble ánimo. Problema que aún persiste en muchos creyentes. Todavía viven indecisos, confusos, titubeantes en sus decisiones y elecciones. ¿Será de Dios? ¿Alguna vez has preguntado eso? Yo muchas veces. ¿Será de Dios? Y muchos de nuestros más grandes dolores en la vida se deben a esto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y qué doloroso es decir: si hubiera tomado en cuenta a Dios, todo hubiera sido diferente. Pero en el hubiera, creo que es en vano que nos lamentemos diciendo si hubiera. Porque cuando muchas veces hemos preguntado ¿será de Dios?, en el fondo sabíamos realmente hacia dónde Dios quería dirigirnos, pero titubeábamos. ¿Por qué? Porque quizás habían otro tipo de intereses en nuestros corazones que querían elegir algo diferente. Y quizás eso que elegimos y decidimos nos generó y nos trajo grandes dolores. Porque esto es una verdad. Todo lo que nosotros vivimos, sea bueno o sea malo, es el resultado de nuestras decisiones o de nuestras elecciones, sean estas buenas o sean malas. Finalmente cada uno va a vivir el resultado de lo que uno defina, de lo que uno decida, de lo que uno acepte. Dios nos dio libertad, nos dio un libre albedrío para decidir, pero también nos dio su palabra para que nosotros decidamos conforme a ella y decidamos bien. En el Evangelio de Juan capítulo 20, de los versículos 24 al 29, nos da una imagen de Tomás gobernado por los sentidos. ¿Sí recuerdan a Tomás? Una cosa es caminar en la fe de Abraham y otra cosa es caminar en la fe de Tomás. Recordamos que después de la resurrección Jesús había aparecido a varios de sus discípulos. Tomás no había estado con ellos y exclamó: si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Jesús se había aparecido a sus discípulos, había ya platicado con ellos, él no había estado. Cuando él llega con ellos y le dan la noticia, a él le costó mucho trabajo creerlo, aun y cuando Jesús ya les había anunciado su muerte, la forma en la cual, cómo iba a morir, pero también les había anunciado que iba a resucitar. Él dijo: yo tengo el poder para dar mi vida y para volverla a tomar.
Pero aun y cuando Jesús había vuelto a aparecer a sus discípulos y él había estado ausente, cuando él se entera de esta noticia, dice: yo necesitaría verlo, poderlo tocar, poner mis manos en los orificios de los clavos, poner mi mano en su costado. ¿Por qué? Porque él quería satisfacer sus sentidos. Tomás ejemplificaba a un creyente que solamente quería satisfacer su vista, sus oídos, su tacto. Tenía que ver para creer. Tenían que ser satisfechas sus áreas sensoriales. No podía aceptar la palabra de Dios independientemente de sus sentidos. Y eso es lo que muchos de nosotros hemos cerrado. Si no vemos o percibimos la respuesta, caemos en ese estado de desesperanza y de duda que nos hace desertar de nuestra fe en la palabra. Pero los que hemos sido ejercitados en la fe, sabemos que Dios está obrando aún y cuando las cosas no luzcan bien. Porque el diablo te va a empujar a que tú mires quizás todo lo contrario a lo que tú has estado creyendo. El diablo va por la palabra. El diablo va por esa palabra en la cual tú te has aferrado, que tú has afianzado, esa palabra que vino como una semilla a tu corazón, al terreno de tu corazón. Pero el diablo va a ir tras ella. El diablo quiere robar esa palabra. Sabe que si la roba, entonces te empobrecerá. Pero sabe que si tú te mantienes en ella, tú lo vas a vencer y lo vas a pisotear debajo de tus pies. Él sabe eso. Así que nosotros tenemos que estar seguros de que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Dios es poderoso. Dios es poderoso para cumplir todo lo que está aquí en su palabra. Él no fallará a su palabra. Su palabra tendrá cumplimiento. Su palabra no puede volver a Él vacía. Así que confía en su palabra. Es muy importante que cada uno de nosotros comprendamos que Dios, en su infinita gracia, descendió al reino de los sentidos en la persona de Cristo. Y al morir y resucitar de entre los muertos, apareció a los discípulos para que lo vieran, lo escucharan y lo sintieran. Ellos necesitaron eso para mantenerse en la fe. El apóstol Juan, el discípulo amado, da testimonio de esto en su primera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Dice: lo que era desde el principio, o sea, antes de toda la creación, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que vieron nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hagamos hincapié a lo que señala. Lo que hemos visto y oído, se los estamos diciendo. Les damos testimonio. Era evidencia del conocimiento de los sentidos. Eso estaba bien en la iglesia del primer siglo. Durante los primeros 15 años, la iglesia primitiva vivió muy ampliamente en el reino de la fe, del conocimiento de los sentidos. ¿Por qué? Porque era una generación en la que muchos habían tenido contacto con el Mesías. Dios nos dejó ver señales y maravillas en el día de Pentecostés, porque ellos eran niños recién nacidos. No sabían nada de la obra terminada de Cristo. Ninguno de ellos creía o sabía acerca de esto, porque eso sería revelado posteriormente al apóstol Pablo, de quien ahora disfrutamos la revelación de la gracia, en el que ya todas las cosas fueron hechas. La palabra aún todavía estaba por revelarse, por escribirse, por quedar en este libro, para que nosotros la tuviéramos completa. Nosotros vivimos en una fe en la que no necesitamos satisfacer nuestros sentidos. Es una fe que da por hechas las cosas. No necesitamos verlo. Nosotros lo miramos a través de nuestra fe en cada una de las circunstancias y en cada uno de los retos. Quizás algunas cosas que comentamos no las alcances a comprender, pero estoy completamente seguro que Dios, por medio de su Espíritu Santo, te las va a mostrar con mayor claridad. Hablará tu espíritu primeramente, quien dará entendimiento a tu mente. Este es un proceso plenamente espiritual, pero confía en la palabra. Esta sabrá qué hacer en tu vida. Tengamos fe en Dios. En la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos da claridad en esto. Dice: digo pues, andad en el Espíritu. No se refiere al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu recreado
¿Por qué? Porque nosotros somos espíritu. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto yo nunca lo había comprendido como ahora lo he entendido. Cuando se refiere a no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, a los sentidos. Entonces, resumimos, que andemos por el espíritu y no andemos por nuestros sentidos. Te invito a que subrayes en tu Biblia física o electrónica esta escritura, porque será de valor infinito para cada uno de nosotros. Porque lo que nos enseña es que los sentidos combatirán contra el espíritu recreado, y el espíritu recreado está en guerra contra los sentidos, porque estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos se va a poner mucho a lo que nosotros estamos creyendo a través de nuestra fe. Y la palabra carne se entiende aquí como los sentidos. Entonces podríamos parafrasearlo de la siguiente manera para que tengamos una mejor comprensión. Los 5 sentidos, ver, oír, oler, sentir y gustar, son todas las puertas físicas que conducen al cerebro. Sé que una cosa es dulce porque la probé. Sé que una cosa es fragante porque la he olido. Sé que es duro porque lo he golpeado. A lo que llamamos los pecados de la carne son pecados de los sentidos. Son pecados conectados con el cuerpo físico. Y este cuerpo que tenemos es el laboratorio donde hemos aprendido todo lo que sabemos del conocimiento secular. ¿Me explico? Sí que ahora te está haciendo un poquito de mayor sentido mucho de lo que has escuchado y que quizás no tenías mucha claridad. Pero de eso se trata este tiempo, de que construyamos fe. En el versículo 18 va más allá. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El pacto mosaico tenía que ver solo con los sentidos. Pero la nueva ley que Jesús dio, en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 34-35, dice, tiene que ver en conjunto con nuestro espíritu recreado. Entonces el apóstol Pablo continúa en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahora, las obras de la carne, es decir, de los sentidos, son manifiestas. Y da una larga lista de ellas que es en vano repetir. Todos estamos familiarizados con eso. La batalla que luchamos en nuestro caminar diario es con nuestros sentidos. Quiero lo que veo. Tal vez quiero beberlo. Tal vez quiero comerlo. Tal vez quisiera sentirlo. Pero mi espíritu ahora debe gobernar mis sentidos. Ahora mi mente es renovada por conocer la palabra y actuar en la palabra para que pueda fácilmente conquistar mis sentidos. Y entonces el hombre espiritual se empieza a hacer fuerte, empieza a crecer. Empieza a conquistar todas esas áreas que nosotros queríamos satisfacer antes de nuestra vieja manera de vivir y que solamente habían traído dolor y sufrimiento. Pero ahora que vivimos por el Espíritu, este Espíritu ahora domina nuestra mente, domina nuestra alma, domina nuestros sentimientos y sujeta nuestro cuerpo para que éste no haga lo que quiera. En la epístola de los Romanos capítulo 12 del versículo 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos de nosotros esta cita bíblica quizás no la sabíamos de memoria, pero como que no teníamos una clara comprensión. La traducción Pasión lo dice con mayor luz. Nos ayudará a entender mejor este pasaje. Fíjense qué interesante lo va a mencionar. Y con esta cita terminamos nuestra conferencia de esta mañana. Esta versión solamente viene en inglés, pero bueno, la puedes traducir ahí en Google. Esta versión te la recomiendo, se llama versión Pasión. Va a dar mucha claridad en muchos pasajes bíblicos que quizás no tienen una mejor comprensión, pero nos va a dar luz. Es como prender la luz o aumentar la luz en aquellas cosas que quizás están un poco oscuras. Dice así, amados amigos, ¿cuál debería ser nuestra respuesta adecuada a las maravillosas misericordias de Dios? Lo dice en pregunta. Entregarse a Dios para hacer sus sacrificios vivos y sagrados. Y vivir en santidad, experimentando todo lo que deleita su corazón, porque esto se convierte en su genuina expresión de adoración. Y el versículo 2 dice, deja de imitar a los ideales u opiniones de la cultura que te rodea. Creo que esto da un poquito de mayor claridad. Deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea. ¿Por qué?
Porque lo que antes era malo, ahora es bueno. Lo que ahora es bueno, antes era malo. Hay un relativismo en cuestión de moralidad, en cuestión de cómo hacemos nuestra vida social, que sin darnos cuenta nos va impregnando de cómo se vive allá afuera y va afectando también nuestra vida social, nuestra vida familiar y nuestra vida íntima. Ese es uno de los más grandes problemas que nosotros tenemos y desafíos y retos a conquistar. Voy a volverlo a leer el versículo 2. Dice: deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea. Entonces vas a dejar de ser un hombre y una mujer doblemente. Vas a dejar de ser una persona titubeante entre dos opiniones, porque tú vas a empezar a aceptar una cultura del reino de los cielos que está aquí en esta palabra. Por eso en el Padre Nuestro tú vas a encontrarte con esa oración que dice: vénganos tu reino. Y así como se hace su voluntad en los cielos, se haga aquí en la tierra. ¿Y a quién le está hablando? A ti y a mí. Deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea, pero sé transformado interiormente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de tu forma de pensar. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, en ese mismo instante nuestro espíritu renació, pero nuestra mente no ha cambiado, sigue siendo la misma. La única manera en que nuestros modelos de pensamiento cambien es a través de su palabra, y tenemos que permitir que esta palabra genere una reforma total en toda nuestra forma de vivir, porque solo entonces tú vivirás en una completa dicha, felicidad, bienestar en todo lo que tú realizas. Deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea, pero sé transformado interiormente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de tu forma de pensar. Una reforma total de tu manera de pensar. No solamente en una parte, no solamente es en la cuestión de matrimonio, no solamente es en la cuestión de intimidad, no solamente es en la cuestión de cómo te relacionas con los demás, es una reforma total en tu forma de pensar. Si cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Esto le permitirá discernir la voluntad de Dios mientras vive una vida hermosa, satisfactoria y perfecta a sus ojos. Si no hay un cambio en nuestra manera de pensar, si no hay una reforma en cómo nosotros miramos la vida, nunca vamos a poder discernir la voluntad de Dios perfecta para cada uno de nosotros. Y entonces volvemos a esa cita de Reyes. Dice: ¿hasta cuándo tú cavilaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo tú vas a estar titubeando entre dos tipos de opiniones? ¿O nos definimos vivir una reforma total en nuestra vida y en nuestra forma de pensar? ¿O siempre vamos a estar en un plano intermedio en el que aparentemente nos va bien y luego de repente nos va mal? Nos va bien, nos va mal, nos va bien, nos va mal. O en los procesos y en los desafíos de fe vas a declinar, porque no eres un hombre fuerte, una mujer fuerte, paciente, para poder transitar en esos procesos y creer que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que mantengámonos firmes en nuestra fe, cimentados en la palabra de Dios. Permitamos que la palabra de Dios permee todo nuestro interior, cambie todas las cosas, para que nuestras vidas sean luz y sean sal en este tiempo y en esta sociedad. Si tú eres la primera vez que escuchas este mensaje y tú anhelas un cambio total en tu vida, te invito a que tú hagas de Jesucristo el Señor de tu vida. Si tú dices: yo quiero que Jesús entre a mi corazón, yo quiero que las cosas empiecen a cambiar, que las circunstancias cambien en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en mis finanzas, en mis negocios. Las cosas me han ido mal, he tomado muy malas decisiones, pero yo quisiera vivir en un nuevo comienzo. Este es un buen momento para ti. Te invito a que le abras tu corazón a Jesús, que permitas que Él sea el Rey de tu vida, no solamente un inquilino, ni siquiera una simple aplicación más en tu vida, sino que Él sea tu todo. Si tú permites que Él sea tu todo, Él se encargará de todos aquellos conflictos y necesidades. Y aún
hará realidad esos sueños más profundos en tu corazón, los cuales tú requieres para ser una persona dichosa. Así que te invito a que tú realices esta confesión conmigo. Dile: Señor Jesús, yo hoy te recibo en mi corazón. Te abro hasta lo más profundo de mi corazón para que tú seas el Señor de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores, por todo lo que yo he hecho en mi vida, de lo cual hoy yo me arrepiento con todo mi corazón. Pero te pido que a través de esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, tú me limpies de todo pecado y hagas de mí una persona completamente nueva. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, que tú pagaste el precio para que hoy yo pudiera vivir una vida completamente nueva, una vida completamente transformada, una vida completamente redimida, restaurada y restituida. Señor Jesús, gracias, porque creo que no solamente moriste por mí en la cruz, sino que también resucitaste al tercer día, para que yo tuviera la plena confianza de que en ti yo soy más que vencedor, soy más que victorioso. Te doy muchas gracias, Jesús, por hacer de mi vida, hacer de mí una persona completamente nueva. Te doy muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenida a la familia de Dios. Gracias, te doy gracias por darte este tiempo, por darte este espacio. Y para todos aquellos que son parte de esta comunidad, ánimo. Este es el tiempo de hacer cambios. Este es el tiempo de abrazarnos de Dios con todas nuestras fuerzas, de no declinar, de aferrarnos a sus promesas, de seguir caminando creyendo que Dios es fiel, que Dios es real y que Dios nos ama, que no hay nadie que pueda amarnos con ese amor tan grande que Él nos ha mostrado. Y bueno, para todas las mujeres indestructibles, todas esas mujeres HD, te recordamos que todos los lunes hay una reunión exclusivamente para ustedes a las 8 de la noche. Han sido unas conferencias y unas lecciones fascinantes que sé que están restaurando la vida de muchas de ustedes. Así que invita a tus amigas, a tus comadres, a tus cuñadas, a tus hermanas, a tu mamá, a cada una de esas mujeres que quizás te rodean y que están pasando tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos de desafíos. Este espacio está dedicado y está construido especialmente para ti. No te lo pierdas. Y también te recordamos que los días viernes en un grupo abierto tenemos un grupo muy especial con Tania Delgadillo que se llama Tiempo de Gracia. Lo vas a disfrutar. Crecerás en la fe, crecerás en la esperanza y en el amor. Y bueno, y todos los domingos en nuestras reuniones virtuales a las 10 de la mañana. Y también tenemos una reunión presencial que ahí en este link, en este perfil social, te vamos a dar los datos por si quieres asistir con nosotros. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Fue un placer estar disfrutando de esta charla de Constructores de Fe. Y te recordamos, nosotros somos ADN Impacto México y te damos las gracias por ser parte de esta comunidad de éxito. Hasta la próxima.